Biografía de Constantino el Grande. Audiolibro 1x2. Hacia 284 DC, el Imperio Romano parecía abocado a la disolución. En los últimos 50 años se habían sucedido 26 emperadores, y solo uno de ellos había fallecido de muerte natural. Persas y bárbaros hostigaban constantemente, y con éxito, las fronteras norte y este. Las pestes, la miseria y la anarquía presagiaban una rápida caída. En el 330, año de la inauguración de Constantinopla, la nueva capital imperial, el imperio seguía unido, con las fronteras intactas y en paz. Ese fue el resultado de la labor titánica de dos hombres brillantes y enérgicos, que supieron entender los cambios que traía la historia. Los emperadores Diocleciano y Constantino I, llamado el Grande. Constantino el Grande, hijo de Constancio Cloro y de su concubina Helena, Cayo Flavio Valerio Aurelio Constantino nació en Naissus, la actual Nis, en Yugoslavia, un 27 de febrero de no se sabe qué año, aunque los historiadores no dudan en situarlo entre el 270 y el 288, en pleno período de desgobierno militar del Imperio Romano. Las reformas de Diocleciano intentaban estabilizar la situación mediante el nombramiento de dos emperadores o augustos y de sus respectivos sucesores, o césares. Su padre, Constancio Cloro, fue nombrado sucesor de Maximiano y se separó de Helena para contraer matrimonio con Teodora, hija adoptiva de su emperador. Constantino pasó la mayor parte de su infancia en los campamentos militares romanos acompañando a su padre. Cuando Constancio Cloro fue proclamado César de los Alpes Occidentales en el 293, Constantino fue enviado a la corte del emperador Diocleciano, al que acompañaría en su expedición a Egipto del año 296. Educado con esmero en la corte de Diocleciano en Nicomedia, la actual Izmir, en Turquía, estuvo en contacto con los numerosos cristianos de la corte imperial y de las ciudades del este y fue testigo de excepción de la persecución que Diocleciano desencadenó en el 303 contra los cristianos. Cuando en el 305 Diocleciano y Maximiano abdicaron por motivos de edad, el padre de Constantino, Constancio Cloro, fue nombrado augusto de la mitad occidental del imperio. Galerio quedó al mando de la mitad oriental. La abdicación de Diocleciano y Maximiano llevaba consigo el ascenso de los césares a augustos o emperadores y la elección de nuevos césares, lo que obstaculizaba las expectativas de sucesión dinástica de los hijos de quienes habían ascendido a emperadores. La situación provocaría una compleja serie de guerras civiles. Constancio quiso nombrar César a su hijo Constantino, pero las intrigas de Galerio evitaron este nombramiento. A pesar de ello, Constantino logró el permiso de Galerio para viajar a Britania para reunirse con su padre. Y, tras la muerte de Constancio Cloro en Evocarum, York, sus tropas le proclamaron augusto en la misma ciudad el 25 de julio del 306. Pero Galerio se negó a confirmar su nombramiento como augusto, y Constantino hubo de aceptar el título de César en el tercer gobierno de la tetrarquía, mientras Severo era designado para el cargo de augusto. A Constantino se le permitió administrar las provincias asignadas a Constancio Cloro, Galia, Britania e Hispania. Finalmente sería reconocido augusto por el anciano emperador Maximiano, que había vuelto a la vida política, y con cuya hija Fausta contrajo matrimonio el 31 de marzo de 307. Habitualmente entre los historiadores se ha fijado este último año como la fecha en la que se produjo el inicio del reinado de Constantino I. A finales del 308, Diocleciano, Maximiano y Galerio se reunieron en la conferencia de Carnuntum, con la intención de poner en orden el caos político en el que estaba envuelto el imperio. En ese momento había 5 augustos, los legítimos Galerio y Severo, y los usurpadores Constantino, Magencio y Maximiano, y un solo César, Maximino Daia. Durante dicha conferencia se desposeyó del título de augusto a Constantino, quien se negó a aceptar la degradación y puso todo su empeño en hacerse con el control del imperio. Lo primero que hizo fue reforzar su poder en Galia, Britania e Hispania. Tras frenar una invasión de los francos, consiguió derrotar a Maximiano en la Galia, quien fue entregado a Constantino por los oficiales de sus propias tropas. La batalla del puente Milvio en el 312 invadió Italia, donde gobernaba Magencio, hijo de Maximiano y su principal rival para hacerse con el control del occidente del imperio. Las fuerzas de Constantino resultaron vencedoras en Turín y Verona. Las tropas de Magencio y Constantino se enfrentaron el 28 de octubre de ese mismo año en la batalla del puente Milvio, a las afueras de Roma. El enfrentamiento finalizó con la victoria para las tropas de Constantino.
Magencio encontró la muerte al ahogarse en el Tíber en su huida y Constantino pudo adoptar el título de Máximo Augusto, aunque su dominio solo abarcaba el oeste del imperio. Según la tradición recogida por Eusebio de Nicomedia, el día anterior a la batalla del puente Milvio, Constantino vio en el cielo una señal. Una cruz acompañada de la leyenda In hoc signo vinces, con este signo vencerás. Constantino, que probablemente profesaba una religión solar monoteísta, había mantenido contactos con el cristianismo y era consciente de la fuerza que ese credo tenía en el imperio, lo que sin duda influiría en su política posterior. Para conmemorar esta victoria hizo construir en el 315 en el Foro de Roma el famosísimo Arco de Constantino, en el cual atribuyó la victoria sobre Magencio a la protección de la divinidad, sin especificar cuál. Posteriormente la historiografía cristiana calificó la victoria de Puente Milvio como la primera batalla ganada por un emperador romano gracias a la ayuda de Dios. Esta victoria dejó a Constantino como único emperador de Occidente. Así lo ratificaría el Senado, reconociéndolo como el emperador de mayor rango. Paralelamente la situación se normalizó también en Oriente, donde Licinio, con quien había firmado una alianza Constantino en la primavera del 313, en la que habían acordado repartirse el imperio, consiguió derrotar a Maximino Daia. Con el fin de estrechar las relaciones entre ambos Augustos, Licinio contrajo matrimonio con la hermana del emperador de Occidente, Constancia. Bodas de Licinio y Constancia. Licinio y Constantino promulgaron conjuntamente en el 313 el Edicto de Milán, por el cual se decretaba la libertad de cultos en todo el imperio. Se reconoció a los cristianos el derecho a celebrar sus cultos y se restituyeron los bienes eclesiásticos. Constantino concedió a su vez importantes privilegios al clero cristiano, entrando muchos de ellos a formar parte de la administración de Roma, y participó decisivamente en los concilios de Arles, 314, contra el donatismo, y, muchos años después, en el de Nicea, 325, que condenaría el arrianismo. Sin embargo, el hecho de que Arrio sostuviera que la divinidad de Dios Padre era superior a la de Dios Hijo, principio que permitía establecer diferencias de grados entre los hombres y justificaba que el emperador tuviera un rango más elevado que los demás humanos y fuera el intercesor de estos ante Dios, propició que Constantino terminara por dar su apoyo a esta doctrina, que le iba a resultar de gran utilidad política en la construcción de un sistema de monarquía de derecho divino al estilo de la que se fraguó en Oriente. En el 314 comenzaron las hostilidades entre Constantino y Licinio. El primero resultó vencedor en las batallas de Cibales y Adrianópolis. El tratado de paz que se firmó a continuación permitió a Licinio conservar Asia, Egipto y Tracia, aunque tuvo que entregar a su rival la mayor parte de sus posesiones en Europa. En el año 315 Constantino se invistió el consulado junto con su colega en Oriente, Licinio. Ese mismo año ambos lucharon conjuntamente en la frontera contra los godos y los sármatas. Comenzó así entre ambos emperadores un período de colaboración que se prolongaría durante casi una década. Estatua de Constantino en York, Inglaterra, en el año 317 proclamó Cesares a Crispo, hijo de su primera esposa Minervina, a su otro hijo Constantino, y a Licinio, sobrino suyo e hijo del Augusto de Oriente. La colaboración con Licinio terminó abruptamente en el 323. Constantino atacó a Licinio con la excusa de la persecución que el emperador de Oriente había desatado contra los cristianos, y acabó derrotándolo en Crisópolis, el 18 de septiembre del 323. Licinio fue desterrado a Tesalónica y ejecutado un año después. Constantino se convertía finalmente en el único emperador de Roma. Al año siguiente se inició la construcción, sobre la antigua Bizancio, de la ciudad de Constantinopla, que pasaría a ocupar un lugar de privilegio en el imperio. Un año después, el emperador concedió el título de Augusta a Helena, su madre, y en el 326 se desarrolló un drama familiar que al parecer estuvo en el origen del viaje de Helena a Tierra Santa, donde se le atribuye el descubrimiento del Santo Sepulcro y la invención de la Vera Cruz. Fausta, la esposa de Constantino, consiguió que su marido mandara ejecutar a Crispo, primogénito del emperador habido de su anterior matrimonio con Minervina. Poco después, Fausta fue acusada de adulterio y Constantino la hizo ejecutar. Tales condenas fueron acompañadas del asesinato de varios miembros de la corte, lo que produjo una profunda ola de indignación entre la población de Roma. El 11 de mayo del año 330 inauguró la nueva capital del imperio, Constantinopla. La ciudad, que fue engalanada con monumentales edificios y obras públicas, ofrecía la ventaja de su situación excepcional, en la unión entre Asia y Europa.
La mayor parte de las ciudades griegas fueron privadas de sus principales obras de arte para ser llevadas a la nueva capital. Su senado pronto sustituiría al de Roma. Entre el 332 y el 334 sostuvo una exitosa campaña contra los godos, a los que consiguió expulsar más allá del Danubio. En el 333 nombró César a su hijo Constante, y, en el 335, a Dalmacio, uno de sus sobrinos. Muerte de Constantino. Pese a su defensa pública del cristianismo y a su intervención en los debates teológicos, probablemente su interés era fundamentalmente político, Constantino nunca había recibido el bautismo. En su lecho de muerte cambió sus ropajes imperiales por la vestidura blanca del neófito y fue bautizado por Eusebio, obispo de Constantinopla. Murió el 22 de mayo de 337, y fue enterrado en su iglesia de los apóstoles en Constantinopla. Dejaba el imperio repartido entre sus tres hijos, Constantino II el joven, Constante I y Constancio II, y sus dos sobrinos, Dalmacio y Anibaliano, pero los conflictos entre ellos obligaron a que, después de su muerte, Constantino siguiera reinando nominalmente durante varios meses. Dalmacio se hizo con el control del área de Constantinopla y los Balcanes. Constantino II, el mayor de los hermanos, controlaba la parte occidental del imperio, hasta Trébéris. Constancio II era el dueño de la parte oriental hasta Antioquía, mientras que Constante se encargaba del gobierno de Iliria, Italia y África y finalmente otro sobrino, Anibaliano, gobernaba con el título de rey la parte oriental de Asia Menor. C. 280 nace en Naissus. 293 su padre, Constancio Cloro, es nombrado César o sucesor de Maximiano, Augusto o emperador del Imperio Occidental. 305 tras la abdicación de Diocleciano y Maximiano, Galerio y Constancio Cloro pasan a ser Augustos. 306 fallece Constancio Cloro. Constantino es proclamado Augusto por sus soldados. 308 Diocleciano, Maximiano y Galerio se reúnen en la conferencia de Carnuntum, que invalida el título de Augusto de Constantino. 312 vence a Magencio en la batalla del puente Milvio y queda como único dueño del imperio occidental. 313 Licinio derrota a Maximiano Daya y se convierte en Augusto del Imperio Oriental. Conjuntamente con Licinio promulga el Edicto de Milán, que otorgaba libertad de culto a los cristianos y les restituía los bienes confiscados. 314 convoca el Concilio de Arles, contra el donatismo. 323 derrota a Licinio en la batalla de Crisópolis y se convierte en emperador único. 325 convoca el Concilio de Nicea, en el que se condena el arrianismo. 326 emprende en la antigua Bizancio la construcción de la futura capital imperial, Constantinopla. 330 inauguración de Constantinopla. 332-34 campaña victoriosa contra los godos. 337 es bautizado poco antes de morir, en Nicomedia. De la tetrarquía al imperio cristiano a Constantino el Grande corresponde, entre otros méritos, el de lograr restablecer el orden y la unidad del imperio romano tras un prolongado período de decadencia y anarquía. La situación de descomposición reinante hacía precisa, en efecto, una reorganización del imperio, labor a la que se entregaron primero Diocleciano y posteriormente Constantino y los miembros de la familia constantiniana. Desde el año 284, Diocleciano había tratado de llevar a cabo una reorganización profunda, cuyos elementos fundamentales eran el sistema tetrárquico y la reforma de la administración central. La tetrarquía, forma de gobierno que se había dado en otras civilizaciones, como Tesalia, Siria o Palestina, se concibió como redistribución de las tareas que incumbían al emperador. Así, en lugar de uno solo, había 4 gobernantes. 2 eran augustos o emperadores, y cada uno de ellos iba acompañado de un César o sucesor más joven, unidos por lazos religiosos y familiares. Diocleciano y Maximiano, Constancio Cloro, padre de Constantino, y Galerio. Busto de Constantino. El nuevo sistema político y administrativo debía garantizar un orden seguro de sucesión, cada 20 años, y eliminar el peligro de las usurpaciones. Aunque hubiera teóricamente 4 emperadores, la unidad del imperio quedaba salvaguardada, puesto que integraban un colegio presidido por Diocleciano, y todas las medidas se tomaban en nombre de dicho colegio. No obstante, cada emperador estaba dedicado a la defensa de una región, de la que percibía sus ingresos, y era a la vez responsable de sus gastos. El sistema duró poco tiempo.
La ruina de la tetrarquía tuvo lugar en un período de casi 20 años, iniciándose con sublevaciones por la sucesión como Augustos y Césares en la parte oriental del imperio, Maximino Dacia y Galerio, y también en la occidental, Constantino y Magencio, hijo de Maximiano. Aunque la entrevista de Carnuntum y el nombramiento de Licinio como Augusto, en el año 308, calmaron algo los ánimos, el descontento afloró en el enfrentamiento entre Magencio y Constantino y acabó con la derrota y muerte del primero en la batalla del puente Milvio. El triunfo de Constantino supuso una victoria evidente, si no definitiva, para el cristianismo, puesto que el Edicto de Milán, emitido poco tiempo después, contenía una política de tolerancia general para las comunidades cristianas. A pesar de que las tensiones, unas veces larvadas y otras manifiestas, se iban a mantener durante muchos años entre Constantino y Licinio, la victoria del hijo de Constancio Cloro en el año 323 restableció definitivamente la unidad imperial, originando una nueva fase en la historia de Roma, el denominado Imperio Cristiano, debido al arraigo que tuvo dicha religión entre los emperadores legítimos, salvo con Juliano el Apóstata. La administración Constantino completó las reformas administrativas de Diocleciano, que significaron la separación definitiva del poder civil y militar. El número de cargos siguió en aumento, y se multiplicaron las funciones en una corte de rígido ceremonial. Pese a ello, el gobierno central romano no difería en su época en gran medida del correspondiente a la época de Diocleciano, salvo en lo concerniente al cuestor de palacio y al magister officiorum. El consistorio ejercía el cargo de consejero del príncipe. De esta institución formaban parte, entre otros, 4 altos personajes, a quienes puede considerarse, salvando las distancias, como verdaderos ministros. El jefe de la Cancillería Imperial, que tenía bajo sus órdenes diversos negociados dirigidos por un magister, pero también a la policía secreta o agente sin rebus y a la guardia personal del emperador o eschola. El cuestor de palacio, cuyas funciones consistían en preparar los discursos imperiales, hacer cumplir sus decisiones y presidir el consistorio en ausencia del emperador. Y los 2 ministros de finanzas. El comes rei privatae, que se ocupaba de la administración de los bienes del emperador, y el comes sacrarum largitionum, que dirigía la administración financiera. El Imperio Romano bajo Constantino, la prefectura del Pretorio experimentó profundos cambios en tiempos de Constantino como consecuencia del licenciamiento de las cortes pretorianas, llegando a convertirse en una magistratura puramente civil. En su conjunto, el siglo IV conocería 3 grandes prefecturas del Pretorio. La de la Galia, la de Italia y la de Oriente. Entre el prefecto del pretorio y los gobernadores se hallaban los vicarios del prefecto del pretorio, situados al frente de las diócesis, en las mismas condiciones que en tiempos de Diocleciano. Dependían del emperador y sus poderes se reducían al plano financiero, concretamente a la supervisión del cobro de impuestos. La diócesis de Oriente constituía un caso particular, pues al frente de ella se hallaba el comes orientis, funcionario civil cuya autoridad sobre las provincias egipcias se veía limitada por la presencia en Alejandría del prefecto augustal. Las provincias estaban regidas por gobernadores clasificados en un orden jerárquico estricto. Los procónsules, consulares, correctores y simples praesides. Sus funciones esenciales eran de carácter judicial. Junto a los prefectos del pretorio, vicarios y gobernadores, había servicios administrativos, que formaban un oficium, integrado por miembros nombrados por el Estado. Solamente algunas provincias lograrían escapar de manera ocasional al principio de separación de los poderes civiles y militares que imperó durante todo el siglo IV. Debido a cuestiones de defensa, cada una de ellas contaba con un jefe militar, dux o comes rei militaris, que reunía los cargos civiles de gobernador y los militares de mandatario de las tropas. Constantinopla y Roma todavía en el ámbito de las reformas administrativas, no hay que olvidar que, en el 330, el emperador inauguró la nueva capital, Constantinopla, construida en el emplazamiento de la antigua colonia griega de Bizancio, sobre el Bósforo. Tenía una estratégica ubicación, y desde ella podían atenderse mejor los asuntos del este. Se dieron facilidades de instalación a gentes de la más diversa condición social y se concedieron especiales derechos a sus habitantes. La ciudad prosperó económicamente y tuvo una acusada impronta cristiana frente a la vieja Roma, cuna del paganismo. Constantino creó en Constantinopla unas instituciones muy similares a las romanas, aunque la nueva ciudad no alcanzaría el prestigio de la antigua capital del imperio. La administración de Roma, cuya población debió disminuir de manera considerable, quedaba como tarea en manos de la aristocracia senatorial.
A su frente se hallaba el prefecto de la ciudad con funciones judiciales, quien era igualmente el responsable del orden público y del avituallamiento, siendo además presidente del Senado, tarea en la que estaba asistido por el prefecto de la Anona y por el prefecto de la vigilancia nocturna, cuya importancia había ido en disminución. Representación de Constantino en un mosaico de la iglesia de Santa Sofía. A pesar de que los comicios habían desaparecido por completo, las magistraturas y el Senado continuaban en vigor, si bien sus funciones eran ya simples restos del pasado. El nombramiento de dichos magistrados, pretores, cuestores, etc., lo hacía en un principio el emperador a propuesta del Senado y, posteriormente, el Senado mismo. Para formar parte del Senado de Roma era preciso haber desempeñado la pretura o ser designado por un codicilo imperial ratificado por el Senado. Esta antigua asamblea llegó a convertirse en una especie de consejo municipal de la ciudad, lo que explica que su presidencia corriese a cargo del prefecto. En contraste con su escaso poder, su prestigio y el de sus miembros continuaba siendo grande, de lo que es un buen exponente el hecho de que el emperador escogiera a los gobernadores provinciales entre ellos. La religión y el Estado. Constantino pareció heredar de su padre una audacia militar fuera de toda duda y una fe inquebrantable en el dios Sol, a quien consideraba sumus deus, es decir, una deidad suprema e invisible. A decir verdad, el culto enoteísta mantuvo su hegemonía en el siglo III a lo largo y ancho del Imperio Romano. Su conversión a un credo como el cristianismo, que desde sus orígenes y hasta el momento había sido objeto de represión por casi todos los que habían ceñido los laureles imperiales, llevaron a suponer que solo una revelación explicaría la súbita conversión del joven emperador al cristianismo. Esa señal se habría producido en el año 312, cuando Constantino esperaba, a las puertas de Roma, el momento de enfrentarse al poderoso ejército de Magencio, gobernador de la ciudad y enemigo declarado de los cristianos. Constantino, intuyendo las escasas posibilidades de triunfo, habría invocado al Dios de los cristianos para que iluminara, a él y a sus hombres, el camino de la victoria. Aún no había acabado el emperador de rezar sus oraciones cuando vio sobre su cabeza un inmenso cuerpo celeste con forma de crucifijo que resplandecía en el cielo y sobre el cual estaba escrita la siguiente leyenda. In hoc signo vinces, con este signo vencerás. La visión de Constantino tal como le había sido vaticinado, al día siguiente las huestes del emperador acorralaron a Magencio separándolo del grueso de su ejército. El acontecimiento tuvo lugar sobre el puente Milvio, que cruza el Tíber y que en aquel momento delimitaba los dominios de Constantino y los de su rival. En señal de gratitud, el soberano ordenó poner la cruz entre sus emblemas para, un año después, promulgar el Edicto de Milán, por el que los cristianos no solo dejaron de ser perseguidos, sino que se les concedió libertad de culto y reunión y se les restituyeron los bienes confiscados por el imperio. Según muchos historiadores, la conversión de Constantino no se produjo de la noche a la mañana. La señal celestial que habría llevado al emperador a su victoria sobre Magencio no fue tan determinante como algunos, sobre todo la jerarquía eclesiástica, han querido hacer ver. Se habla incluso de la ascendencia que Santa Helena, madre del emperador, que se había convertido secretamente al cristianismo en 307, tenía sobre su hijo. Esta influencia estaría directamente relacionada con el episodio que vivió el emperador tan solo unos pocos meses antes de la decisiva batalla del puente Milvio. Al parecer, Constantino vio en sueños a Jesucristo. Llevaba una cruz y repetía el lema que poco tiempo después le llevaría a la victoria. Con este signo vencerás. Lo único evidente es que bajo su reinado comenzó la expansión del cristianismo, hasta entonces un culto restringido y clandestino. Para apreciar tan radical cambio basta apuntar que el cuarto edicto de Diocleciano obligaba a todos los cristianos sin excepción, no solo, como hasta entonces, al clero y a los funcionarios y los soldados, a ofrecer sacrificios a los dioses bajo pena de muerte, lo que desataría una gran persecución. La renuncia del emperador, en el año 305, supuso el cese o al menos el relajamiento de la aplicación de las medidas en los territorios occidentales. Y muy poco después, en el año 313, Constantino promulgaba el Edicto de Milán. Fuese o no una visión divina la raíz del cambio, el emperador comprendía que no podía gobernar y mantener unido el imperio con la oposición de los cristianos. A partir de entonces no trató al cristianismo como una religión más, sino que le concedió, de forma cada vez más acentuada, un trato de favor que la convertía casi en religión oficial. Aunque el paganismo conservaba aún fuerza y libertad de acción, el emperador buscó poner toda la influencia moral y económica de la Iglesia y los cristianos al servicio del Estado.
Constantino, que en sus relaciones con la Iglesia tuvo como consejero de confianza al obispo cordobés Osio, sentó las bases de lo que sería, en adelante, un notable intervencionismo imperial en los asuntos religiosos. Adoptó medidas en favor del cristianismo, derecho a recibir herencias, jurisdicción episcopal, inmunidades, y tomó parte en las querellas internas de la Iglesia. Constantino convocó el primer concilio ecuménico en Nicea, 325, para resolver la disputa surgida en Alejandría entre Arrio, que sostenía que Cristo era de diferente sustancia que Dios, y el obispo San Atanasio, que defendía la doctrina de que eran de la misma sustancia. El concilio elaboró una profesión de fe favorable a San Atanasio, aprobó ciertos cánones que daban una posición preeminente a los obispos metropolitanos, patriarcas, de Alejandría, Antioquía y Roma, extendida luego a Constantinopla, y tomó disposiciones disciplinarias. Constantino fue ejecutor de las decisiones conciliares. Muchos años antes, en Arles, 314, se había convocado otro sínodo para resolver el problema del cisma donatista y en él tuvo también el emperador un destacado papel. Un fenómeno que fue adquiriendo cada vez más auge dentro de la Iglesia fue el monacato, que atrajo a sectores populares oprimidos. El concilio de Nicea con frecuencia, el alcance de los cambios religiosos ha eclipsado otras facetas positivas de su reinado. Así, es de destacar que la época constantiniana registró un notable progreso cultural. En derecho, destacó la escuela de Beritos. En medicina, la de Alejandría. Entre las corrientes filosóficas descolló el neoplatonismo. La retórica tuvo una importante escuela oriental, con Libanio. En la literatura latina sobresalieron eximios representantes, Símaco, Ausonio, Amiano Marcelino, floreciendo también la literatura cristiana. El arte cristiano empezó a ofrecer manifestaciones destacadas, aunando influjos paganos y aportaciones orientales. Una relativa tranquilidad interior y exterior favoreció este desarrollo. Aunque Constantino tuvo que guerrear contra los alamanes y godos, llegó con estos últimos a un acuerdo para que guardaran la frontera danubiana de nuevas invasiones y proporcionaran tropas auxiliares. También hubo tensiones con Persia a causa del ya largo contencioso por Armenia. La dinastía constantiniana Constantino murió en el 337, y el imperio se repartió entre sus hijos como Augustos. Constantino II recibió las prefecturas de Italia y la Galia, Constancio II obtuvo Oriente y a Constante se le dejó Iliria y parte de África. Mientras Constancio guerreaba contra Persia, donde reinaba Sapor II, en Occidente surgió el conflicto entre sus dos hermanos. Constantino, que había atacado a Constante, fue abatido en Aquileia. Sus provincias pasaron a Constante, que tuvo que combatir contra francos y alamanes. También radicalizó la legislación antipagana. En el 350, se sublevó el comes Magnencio, que se atrajo la mayor parte de Occidente y liquidó a Constante. Fue vencido por Constancio, que quedó como dueño único del imperio. Nombró César en Oriente a su sobrino Galo, pero lo ejecutó por su violenta actuación. Luego eligió como César a un hermanastro de Galo, el futuro emperador Juliano, a quien encargó combatir a francos y alamanes. Juliano, 361-363, conocido como el apóstata por su decidido intento de restablecer el paganismo, era un hombre ilustrado, amante de la filosofía, que reprimió los abusos de la administración, rebajó los impuestos, suprimió muchos privilegios y se interesó por la justicia y la política municipal. Intentó, en suma, dar altura ética a su gestión. Formado en la doctrina neoplatónica, Juliano el Apóstata publicó una ley que toleraba todos los cultos y devolvía sus posesiones a los templos paganos. Se impulsaron los sacrificios, misterios y actividades oraculares, y se organizó un clero pagano según el modelo cristiano, con instituciones caritativas y conventos. Depuró la administración y el ejército, reemplazando a quienes eran favorables al cristianismo. Disminuyó los privilegios de la Iglesia, contra la que se desataron persecuciones en algunas zonas, Siria, Egipto, y permitió el retorno de los exiliados por las querellas religiosas, ante las que se mantuvo neutral. Como contrapartida, adoptó una política favorable a los judíos, con los que las comunidades cristianas tenían frecuentes problemas, como en Alejandría. Juliano el Apóstata. Tras sus éxitos ante los francos, Juliano emprendió una campaña contra Persia, 363, llegando hasta Ctesifonte, pero murió cuando remontaba el Tigris en ayuda de una parte de su ejército. Con él se extinguió la herencia de Constantino.
Los soldados eligieron emperador a Joviano, que firmó de inmediato una ignominiosa paz con Persia, cediendo Mesopotamia y Armenia y pagando un tributo. Las tropas romanas tuvieron una penosa retirada. Recordado como el primer emperador que se convirtió al cristianismo y como el fundador de Constantinopla, la actual Estambul, la importancia del emperador romano Constantino I, llamado justamente el Grande, va más allá de estos hechos anecdóticos. Cuando, tras medio siglo de anarquía, la caída del Imperio Romano parecía inminente, Constantino logró coronar con éxito los esfuerzos de su predecesor, Diocleciano, devolviéndole su antigua unidad y estabilidad. Pero fue sobre todo su política religiosa la que marcaría el rumbo de la historia. No se limitó a tolerar veladamente el cristianismo, como algunos emperadores anteriores, sino que protegió y favoreció activamente una religión hasta entonces minoritaria. Era el primer paso hacia un proceso histórico de trascendentales consecuencias. Audiolibro generado por Leer con los oídos.